Hola, hola, ¿cómo están? Hoy día tengo una entretenida misión, lograr que convivan en esta terraza toda esta huerta con maceteros, con los muebles de la terraza y que cada uno tenga su espacio. Para eso vamos a hacer una huerta vertical que ocupe poco espacio y que sea parte de la decoración. Se trata de una estructura tipo bastidor que mide 162 por 80 por 30 centímetros, construida con malla ACMA y dos marcos de pino cepillados de 1 por 4 pulgadas, con dos bases, también de pino, que le darán equilibrio y soporte para que se mantenga estable. En la malla colgaremos maceteros autorregantes para cultivar la huerta. El bastidor de la huerta lo vamos a fabricar con pino cepillado de 1 por 4 pulgadas y lo vamos a cortar con la sierra circular que nos permite hacer cortes rectos y en 45 grados para todas las esquinas del bastidor. Necesitamos cortar 4 trozos de 162 centímetros y 4 más de 80 centímetros, todos con sus extremos en 45 grados. Para eso movemos la hoja de la sierra ingleteadora a este ángulo. Además, con sus extremos rectos necesitamos cortar 2 trozos de 30 centímetros y 4 trozos de 13 centímetros. Usamos guantes y lentes de seguridad para protegernos mientras cortamos con la sierra ingleteadora. Antes de armar el bastidor tenemos que hacer las perforaciones para unir las partes. Las uniones las vamos a hacer con estos pernos coche de 2,5 pulgadas y las perforaciones con una broca para madera de 8 milímetros en cada lugar donde van los pernos. En los trozos largos de 162 centímetros hacemos 5 perforaciones, a 10 centímetros desde los extremos y a 35 entre sí, y ubicada al eje de la tabla, es decir, a 4,5 centímetros. En los trozos que miden 80 centímetros hacemos 3 perforaciones, a 10 centímetros desde cada extremo y la tercera a 30 centímetros. Las perforamos de a par para que calcen después con los agujeros cuando tengamos que unir los marcos con los pernos. Para hacer las perforaciones también usamos guantes y gafas para protegernos. Después de hacer los cortes y las perforaciones siempre quedan astillas. Por eso, antes de armar la huerta, vamos a lijar muy bien la superficie con una lija número 120 para emparejar y dejar muy bien pulido. Le hacemos los agujeros a la lija para que el polvo se vaya directo al depósito. Así evitamos que se levante tanto polvo. Lijamos todas las astillas suavemente para no rebajar la madera, solo queremos emparejar. Ahora que ya tenemos todo cortado, perforado y lijado, nos vamos a poner a armar los marcos que después van a formar el bastidor. Sobre un mesón ponemos 2 trozos de 162 centímetros y 2 de 80 centímetros, haciendo calzar sus uniones en el ángulo de 45 grados con un cordón de cola fría y engrapadora. Cada unión la fijamos con 4 a 5 grapas que miden 12 milímetros, por lo que con la engrapadora quedan muy embutidas en la madera, ya que ejerce una fuerte presión contra la superficie. Ya tenemos los dos marcos listos, ahora nos vamos a la pintura. Elegimos trabajar con un esmalte al agua para exterior resistente a la humedad y vamos a pintar con un rodillo esponja para darle una terminación más lisa. Vaciamos la pintura en una bandeja y comenzamos a pintar con las pasadas largas para que no queden marcas.
En esta parte también pintamos los trozos cortos que después nos servirán para hacer las patas del bastidor. Damos 2 manos de pintura, dejando secar 1 hora entre cada una para obtener un secado final en 24 horas. Mientras esperamos que se seque la pintura, cortaremos la malla ACMA, que es la trama donde podremos colgar los maceteros autorregantes. Necesitamos un trozo de 155 por 75 centímetros, que lo cortamos con el esmeril angular y un disco de corte, usando máscara facial, buzo de trabajo para proteger la ropa de las chispas y guantes de descarne. Ya tenemos los 2 marcos listos, ahora nos falta armar el bastidor. Vamos a poner la malla ACMA entre medio de los 2 marcos, vamos a hacer calzar los bordes y las perforaciones, después vamos a poner los pernos coche de 2,5 pulgadas, tuerca y apretamos muy bien con la llave ajustable. Para que el bastidor se soporte por sí mismo, armaremos 2 patas, cada una con un trozo de 30 centímetros y 2 de 13 centímetros, justificadas a cada borde de la pieza larga. Lo fijamos con tornillos de 1,25 de pulgada y 2 regatones en las esquinas externas, que levantarán el bastidor del piso. Encajamos las patas en el canto del bastidor, alineadas al borde, y las fijamos desde abajo con tornillos de 2,5 pulgadas. Para darle más firmeza a estas patas y que la estructura se soporte bien, pondremos 4 ángulos de refuerzo, uno por cada lado de las patas. Estos ángulos vienen con las perforaciones hechas que indican dónde se puede atornillar. Con estos maceteros autorregantes vamos a evitar que el agua del riego caiga en el piso de la terraza. ¿Por qué? Muy simple. Porque el agua entra por acá, se acumula en la base del macetero y a través de esta cuerda la tierra y las raíces se riegan por capilaridad. Un macetero, por ser un espacio reducido, necesita tener un sustrato muy bien equilibrado y nutrido. Por eso usaremos vermiculita para evitar que la tierra se compacte y una tierra para maceteros que tiene gran contenido de humus. Por un saco de tierra de 6 kilos usamos 300 gramos de vermiculita. Revolvemos todo en otro recipiente y luego vaciamos a los maceteros, llenando solo hasta la mitad para poder poner las plantas y cubrir finalmente el pan de las raíces con más sustrato. Para que la huerta sea vertical, vamos a colgar los maceteros en la malla con estos amarracables, que al dejarlos bien apretados, los maceteros van a quedar muy firmes y resistentes. Para que pasen los amarracables, haremos 4 orificios con un cautín, solo en el recipiente exterior de los maceteros. Los amarracables se pasan por la trama de la malla
y se corta el excedente con un alicate o tijera. ¿Qué les parece? Recuperamos todo el espacio que estaba tomado realmente por las plantas y maceteros. Ahora tenemos espacio para la parrilla, los muebles y nuestra huerta vertical. Si tuvieran una terraza más grande, lo podrían ocupar perfectamente como un separador de ambiente. Suscríbanse al canal, activen la campanita para ver más contenido como este y si tienen dudas de este u otro proyecto, súper fácil, escríbanle al especialista en jun.cl. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Encuentra todo en Sodimac, en nuestra app y en falabella.com.